Bendiga a los hermanos y amigos que han tenido a bien conectarse a esta transmisión de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación de la Rambla. Bienvenidos a su escuela bíblica dominical. Les saluda a su hermanito Alfredo Irizarry, que le da un abrazo en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Nos proponemos entonces en esta hora continuar, ¿verdad?, con nuestra clase, ¿verdad?, con nuestra clase bíblica. Estamos en la tercera clase de la tercera unidad, o el tercer mes. El tema completo de los 3 meses es los rostros de la sabiduría. En el primer mes vimos la sabiduría en los proverbios. En el segundo mes, que fue julio, vimos la sabiduría en los evangelios. Y en el tercer mes, el mes de agosto, estamos estudiando bajo el título, ¿verdad?, la fe y la sabiduría en Santiago. Hasta la clase de hoy estábamos hablando solamente de la sabiduría, pero hoy le añadimos un ingrediente adicional que es la fe, ¿verdad? Por eso es que la unidad, ¿verdad?, el mes no se llama la sabiduría en Santiago, sino que se añade la fe y la sabiduría en Santiago. Bendito sea Dios. Entonces, en la primera lección de este mes se titulaba Pide la sabiduría, y se encontraba en Santiago 1, del 1 al 11. La segunda lección de la semana pasada se titulaba Practica la sabiduría, ¿verdad?, que fue Santiago 1, del 19 al 27. Entonces esta se llama Vívela, pero no vive la sabiduría. Sabemos que tenemos que vivir, ¿verdad?, con sobriedad, ¿verdad?, con sabiduría, pero esta vez esa vívela se refiere a la fe, hermano. La fe hay que vivirla, y por eso ese título de Vívela. Así que pendiente durante toda la lección, lo que nosotros queremos exhortar a los hermanos, ¿verdad?, y que aprendamos es que nuestra fe, ¿verdad?, hay que vivirla, hay que demostrarla, hay que hacer la fe. Eso suena un poquito extraño, ¿verdad?, pero vamos, ¿verdad? Esa es la idea, que durante esta clase nosotros entendamos cuál es la importancia, ¿verdad?, de hacer la fe. Entonces, vamos a ver esa fe relacionada a las obras, la relación entre obras y fe. Esto ha sido un tema, ¿verdad?, por años y años, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, queremos hacer claro que este es un pasaje complicado, retante. De hecho, cuando se hace la introducción al libro, ¿verdad?, en la Biblia de estudio, mencionan que esta carta de Santiago tiene 2 pasajes difíciles o son retos, ¿verdad?, de interpretación. Uno de ellos es por lo que vamos a explicar más tarde, y el otro es en Santiago 5, donde habla, si hay algún enfermo, llame a los ancianos, que mucha gente se debate si esa sanidad, ¿verdad?, de que habla Santiago ahí, si es física o si es espiritual, ¿verdad? Pero eso es tema para otro estudio, para otra clase. Pero ahora nos vamos a limitar, ¿verdad?, a este pasaje. Muchas personas han encontrado la dificultad estriba, hermano, en este pasaje, que muchas personas han encontrado esta enseñanza, ¿verdad?, esta sabiduría contradictoria, ¿verdad?, al énfasis que hace Pablo en la fe, en la salvación por la fe. Entonces, Santiago trae otro aspecto, ¿verdad?, de la fe, que es el que vamos a discutir hoy. Sabemos que la Biblia no se contradice, ¿por qué? Porque tiene un solo autor, ¿verdad? Un solo autor no puede tener 2 pensamientos diferentes. Nos toca a nosotros, ¿verdad?, analizar, ¿verdad?, meditar y masticar esta palabra para que podamos entender en qué se basa, ¿verdad?, esa aparente contradicción, ¿verdad?, entre la fe y las obras. Así es que ciertamente esta doctrina, ¿verdad?, esta teología de Santiago no está en
desafío, ¿verdad? O en contradicción a lo que escribía Pablo. Bendito sea Dios. El tema de la fe tampoco se sale de contexto, porque el tema central de esta carta de Santiago, escuche bien, el tema central de toda esta epístola de Santiago es el modo en que la fe ha de vivirse, el modo en que la fe ha de vivirse, ¿verdad? En la cotidianidad, en el diario vivir, en su levantarse, su compartir, ¿verdad? Con su familia, ir al trabajo, ir a la universidad, a la escuela, a donde sea. Usted tiene que vivir esta fe, ¿verdad? Sin ocultarla. Eso es bien importante. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, de ahí que el título de la lección es la fe y la sabiduría en Santiago. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Todos sabemos, ¿verdad?, que esos pasajes bien conocidos de Pablo, ¿verdad?, especialmente Romanos 5, justificados por la fe, venimos a tener paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, vamos a entrelazar, ¿verdad?, esa doctrina de Pablo con lo que nos está diciendo Santiago en esta clase, que puede parecer chocante, puede parecer contenciosa, pero no la es, hermano, no lo es. Tenga paciencia, escúchala con cuidado, analice, haga su propio, ¿verdad?, investigación y nada, en el nombre del Señor vamos a tratarla. Bendito sea Dios. Lo importante es que entendamos, ¿verdad?, que tiene que haber una relación estrecha entre la fe que se profesa y la vida que se vive. Tiene que haber una relación estrecha entre la fe que se profesa y la vida que se vive. Eso es lo que a Santiago le preocupaba. Y para tener una idea de cómo se diferencia, ¿verdad?, la doctrina de Pablo de esta, parece ser que Pablo le habla, ¿verdad?, en este pasaje a una persona que tiene la fe simplemente como una creencia, como una cosa intelectual, como una teología, como una filosofía, y lo opuesto a eso, que vivamos la fe como una experiencia, ¿verdad? Esta experiencia salvífica, ¿verdad?, que hablaba Pablo. No es lo mismo tener una fe, ¿verdad?, en el intelecto, y otra es vivir y hacer y obrar esa fe. Pues vamos a ¿verdad?, analizar esos dos aspectos diferentes de la fe. Otra cosa que yo quiero mencionar es que parece ser que en la iglesia primitiva, ¿verdad?, Pablo está escribiendo a las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel, o sea, a todo el pueblo judío, pero no a los que estaban todavía en la ley, sino a los convertidos. Entonces, cabe la posibilidad, ¿verdad?, de que muchos de estos judíos convertidos estaban haciendo como aquel caso que le dijeron a Pablo, que los cristianos se estaban yendo a las montañas a esperar, ¿verdad?, que viniera el Señor, a contemplar la naturaleza, y en esa espera, y Pablo les responde: mira, ciertamente el que no trabaje, que no coma. O sea, que hay que, como hay un decir por ahí, ¿verdad?, que hay que vivir, trabajar como si el Señor se fuera a tardar 1000 años, pero hay que estar preparado como si hubiese venido ya pronto, o sea, en los próximos minutos. Entonces, quizás a esas personas le estaba escribiendo Santiago, porque él entendía que la fe de estas personas estaba solamente en el intelecto y estaban de brazos caídos.
si vemos esa perspectiva, pues quizás podamos entender mejor la clase. Aleluya. Entonces pasamos, ¿verdad? A la clase. Estamos en el capítulo 2 de la Epístola de Santiago. El verso 14 al 26 y el verso 14 dice como sigue, hermano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Eso va directo ¿verdad? Al grano, al hígado, como dicen por allí. Lo primero que quiero mencionar, hermano, Santiago, esta es una de las 15 veces que en todo el libro, en toda esta carta, Pablo se dirige ¿verdad? A sus interlocutores. Santiago, como hermanos, hermanos míos, gloria a Dios. Eso, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de Santiago, cuando se sabe que él era uno de las columnas de la iglesia, hermano del Señor, el que dirigió, presidió el primer concilio de Jerusalén y decidió unas cosas que fueron vitales para que este evangelio siguiera incontaminado, ¿verdad? O por lo menos en aquel momento, en aquella situación específica, el responsable de eso fue Santiago y le estaba hablando a unos cabezones, como decimos nosotros, y se refiere en términos de hermanitos, hermanos míos. Y acto seguido le pasa a hacer dos preguntas, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esa es la primera de las dos preguntas, ¿de qué aprovechará? Es importante que notemos aquí ese de que si alguno dice que tiene fe, Pablo no le está reconociendo que tenga esa fe, pero por lo menos lo proclamaban o lo decían, pero a Santiago le parecía que eso era una fe un poquito como que le faltaba algo, ¿verdad? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pablo está hablando, hermanos, de frutos, ¿verdad? De obras, de mejoramiento de la comunidad de fe, de producir resultados positivos, ¿verdad? O de resolver situaciones negativas, de ayudar, de qué aprovechará. En otro pasaje que se usa la palabra aprovechar, siempre me acuerdo de Obed cuando digo esto, es que Pablo decía que el ejercicio físico de poco aprovecha. Sin embargo, la piedad sí aprovecha, ¿verdad? Vivir esa vida piadosa. Pero lo que hablamos aquí es de frutos, de resultados, ¿verdad? De beneficiar esa comunidad de fe en la cual nosotros estamos, ¿verdad? Adorando. Bendito sea Dios. Y le pregunta, ¿verdad? A quien sea que esté dirigido ¿verdad? Esta cuestión es si tú tienes fe pero no tienes obras, ¿para qué sirve eso? Eso es la pregunta que él hace. Y la segunda pregunta no es menos jetante, ¿verdad? No es menos fuerte. La segunda pregunta dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Yo quisiera imaginarme, ¿verdad? A Santiago y a Pablo de frente, ¿verdad? Discutiendo esto. Sería una dinámica increíble. Pero la otra manera, ¿verdad? O parafraseando esa pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Es de preguntar, ¿acaso puede salvar esa clase de fe, ¿verdad? Un poquito vacía, un poquito sin frutos. ¿Podrá salvarte esa fe sin frutos? Esa es la pregunta que le hace Santiago. La contestación, hermano, yo creo que se cae de la mata y es, de acuerdo a la línea, ¿verdad? De esta lección y del pensamiento de Santiago, es en la negativa. Una fe que está hueca, ¿verdad? Que está sin fruto, que está en el espacio, en el vacío, en el intelecto. Según vamos a ver, ¿verdad? En gesto de clase, no salva.
y no estoy tratando de ser contencioso con lo que dice Pablo. Todo esto encaja perfectamente. Y ese tema, ¿verdad? De la salvación es por la fe o por la obra. Eso es un estudio, eso es un estudio. Pero no es el propósito de esta clase hacer ese tipo de dilucidar esos detalles, ¿verdad? Esas finezas doctrinales. Continuamos, ¿verdad? Con los versos 15 y 16 para ilustrar, ¿verdad? Esta pregunta retórica, ¿verdad? Que hace Santiago, ¿verdad? En el verso 16 y 17, perdón, en el verso 15 y 16 da un ejemplo de lo que él quiere decir. A mí me encantan las ilustraciones, los ejemplos. Entonces, para ponérselo, ¿verdad? Como más en arroz y habichuela, ese de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, o podrá salvarle. Pablo le hace una ilustración, Santiago, perdón. Y el verso 15 y 16 dice de la siguiente manera, hermano. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y a veces nosotros somos los mejores intencionados, hermano, los mejores que deseamos paz y prosperidad y gozo, pero somos un poco más tardos en hacer lo que aprovecharía, ¿verdad? ¿Qué sería lo ideal si un hermano o una hermana están, ¿verdad?, en necesidad, sin ropa, sin alimentos? Lo ideal sería hablar con la comunidad, él mismo, proveerle, ¿verdad?, abrigo, proveerle alimentos, proveerle seguridad, proveerle techo. Entonces, ya estamos como encaminados, ¿verdad? Ya estamos sabemos cuál es el norte de la clase. Proveerle las acciones, ¿verdad? Es lo que se pide, no palabras. Amén, hermano. Así es que, ¿de qué aprovecha? La pregunta que nosotros tenemos que estar haciendo cada vez que nosotros estemos meditando, ¿verdad? En la palabra o en nuestro diario vivir, o cuando de noche pensamos lo que hemos hecho durante el día, tenemos que pensar y buscar si hicimos algo de provecho, si hicimos algo que aprovechara, ¿verdad?, a la iglesia, si hicimos algo que tuviera unos resultados positivos, que ayudara a alguien, ¿verdad?, que sirviera para resolver situaciones negativas, situaciones de necesidad. Bendito sea Dios. Este es un caso hipotético, ¿verdad?, que le presenta a Santiago, que era común en aquellos tiempos, ¿verdad?, porque Santiago no le va a dar un ejemplo que no se viera. Es lo que hablaba Jesús en la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. Estoy seguro que los que pasaron por ahí, el levita, el sacerdote, vieron a aquella persona tirada, ¿verdad?, maltrecha, y dirían que el Señor lo ayude, Señor, sánalo, pero solamente uno se detuvo, ¿verdad? Ese fue el prójimo, ese hizo el papel de prójimo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Ve y haz tú lo mismo. Fuerte. Así que pasamos entonces al verso 17, que también es drástico. El verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pablo usa la palabra muerta. Esa es una palabra fuerte, dura, ¿verdad? Yo recuerdo cuando antes, ¿verdad?, el pentecostalismo, y yo no tengo nada en contra de los hermanitos pentecostales, pero ellos decían que las iglesias evangélicas eran iglesias muertas. Y recuerdo una vez que alguien hizo una ilustración, ¿verdad?, que había como si fuera un velorio, que había un sarcófago, ¿verdad?, un ataúd, y pasaban los hermanitos y miraban ahí dentro, y lo que había era un espejo, y cada cual se veía en ese ataúd, ¿verdad? Eso es una terapia de shock, ¿verdad?, para que cada cual se preguntara si él era el cadáver que estaba en ese ataúd. Entonces, hay unas fees por allí, ¿verdad?, que
Santiago veía que estaban profesando algunos hermanitos, ¿verdad? Amados para él, que ciertamente al no tener obras, él los veía como una fe muerta. Una fe muerta. No, la fe tiene que estar viva. La fe no solamente tiene que estar viva nuestra fe, sino tenemos que vivirla, ¿verdad? En la cotidianidad, en el diario vivir. Esa fe tiene que estar chispeante, produciendo. Santiago no concebía, hermano, un cristiano pasivo, ¿verdad? O encubierto. Hermano, hay iglesias, hay cristianos encubiertos. Me recuerda una anécdota que nos contaba el pastor Miguel Rolón, que fue mi pastor por bastantes años en la iglesia menonita de Villa del Carmen. Él contaba que este joven, ¿verdad? Fue llamado al servicio militar obligatorio. Eso era, ¿verdad? Para los 60, 70 por ahí. Después eso ya no existe el servicio militar obligatorio. Pues este joven cristiano de la iglesia fue llamado a los 18 años, lo llamaban para el servicio militar obligatorio, tenía que coger el examen y lo llamaban, ¿verdad? Tenía que servir 2 años al ejército. Y cuando llegó, ¿verdad? De servir esos 2 años ahí, pasa al frente, ¿verdad? Testifica a la iglesia y mira lo que él testifica. Dice que él le da gracias a Dios porque durante esos 2 años nadie se dio cuenta, nadie descubrió que él era cristiano. Eso era, ¿verdad? Por lo que le daba la gracia a Dios, porque lamentablemente para aquel tiempo, y quizás todavía aún más, a las personas cristianas, pues las personas cristianas, por nuestra naturaleza de que somos, ¿verdad? Mansos, humildes, pasivos, pues, no tan pasivos, hermano. Pues los otros hermanos, y más en un escenario como el ejército, pues lo iban a estar maltratando y burlándose de él, pues entonces él le da gracias porque tuvo esos 2 años de encubierto, hermano. Eso no debe ser así, obviamente, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo con eso. Es más, en Efesios, para fortalecer, ¿verdad? Lo que dice ese verso 17, que estamos muertos, ¿verdad? Si no tenemos obra. En Efesios 2, verso 10 dice, esto es un verso que me encanta también, hermano. Yo lo tengo marcado en la Biblia. Porque somos hechura suya. Está hablando de la iglesia, de nosotros los cristianos, los redimidos, somos hechura suya. Algunos versos, la palabra ahí no era hechura, es poesía, como obra de arte de Dios suya, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, somos poesía de Dios, obra maestra de Dios, creados, ¿verdad? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Más claro no canta un gallo, ¿no? Nosotros fuimos creados como la creación máxima de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y los cuales nos preparó, ¿verdad? Para que anduviéramos en unas obras que Dios ya había preparado de antemano. Hay que preguntarle a Dios cuál es tu propósito en mí, qué es lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame tu voluntad, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso es una oración que yo hago frecuentemente, porque yo no quiero salirme de la voluntad de Dios, hermano. Así que, y la voluntad de Dios es que andemos, ¿verdad? En esas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Obras, está diciendo allí, obras, ¿verdad? Vive Jesús. El verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto tenemos que hacer las pausas, ¿verdad? Santiago escribe, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está un poquito difícil, pero vamos a irlo desgranando, ¿verdad? Desencetando, como decía el pastor
Luis, lo que dice Luis Rosario, lo que dice lo que quiere decir ese verso 18 es que una fe sin obras es invisible. Tú no puedes enseñarle a una persona tu fe. ¿Cómo tú le enseñas? ¿Cómo tú le demuestras o cómo tú le presentas tu fe a una persona? Así de la nada. Tendría que estar 2 horas hablándole de doctrina y con eso tú no le demuestras, tú no le enseñas, tú no le muestras tu fe a nadie, a menos, ¿verdad? Que sea a través de ¿qué? De nuestras obras. Una fe sin obras es invisible, no resuelve o aprovecha para nada. Y Dios nos salvó para algo. Dios nos salvó con un propósito. Y vimos ahorita, ¿verdad? Ese verso de Efesios 2, 20. Gloria a Dios. 2:10, perdón. No hace ningún sentido que nosotros nos llamemos siervos. O no, soy esclavo de Jesucristo, soy siervo de Jesucristo, pero ¿para qué? Para estar sentado, para estar meditando, para estar esperando. Los esclavos y los siervos, ¿qué es lo que hacen, hermano? Trabajan. Y ese trabajo se traduce, ¿verdad? En obras. A menos que seamos cristianos encubiertos, ¿verdad? Como el ejemplo, ¿verdad? Que vimos que le acabo de mencionar de aquel soldado. Que por ahí hay una frase que dice, si eres cristiano, que se te note. Y la única manera de que un cristiano, de que esa cristiandad nuestra, esa fe nuestra se note es haciendo las obras esas, ¿verdad? Buenas que Dios preparó para nosotros. Concluimos este verso diciendo que la única evidencia posible, la única evidencia que se pueda palpar, que se pueda ver posible de la fe verdadera son las obras. Amén, hermano. Así es que nadie venga a decirte yo tengo mucha fe. Si no tiene obras, tú le demuestras tu fe a esa persona mediante tus obras. Gloria a Dios. Me trae a la memoria. Esto es lamentable, esto es doloroso. Esto nota al calce. Por varios años yo estuve suscrito a la revista norteamericana que se titula Times, el Times, ¿verdad? La revista Times. En una de sus ediciones, ellos reseñaron, trajeron, ¿verdad? unas cartas que le envió esta conocida, ¿verdad? Monja católica que se llamaba Teresa de Calcuta. Ella se escribía, ¿verdad? Con este sacerdote y esas cartas fueron publicadas, hermano. Y esta dama, ¿verdad? Que entregó su vida a trabajar con los leprosos de la India y siendo ella, ¿verdad? Dicen que de buena familia, pues se dedicó a trabajar a hacer esta obra. Pero ella en esas cartas decía y se lamentaba de que su vida era como una oscuridad, que ella no veía a Dios por ningún lado, porque ella había puesto, ¿verdad? Su fe en sus obras. Y al revés, hermano. Lo principal, ¿verdad? Es ¿verdad? Demostrar, es hacer esas obras buenas, pero habiendo, ¿verdad? Y hacerlas en el nombre del Señor, ¿verdad? Y teniendo, ¿verdad? Esa conversión, esa experiencia con el Señor, que es el que nos hace nuevas criaturas. Y por eso es ¿verdad? Que hay que hacer la diferencia entre estas personas que son altruistas, ¿verdad? Que hacen tantas donaciones y filantrópicas y buenas obras, pero si no tiene esa fe, ese encuentro con el Señor, pues viene siendo también inoperante en términos de la salvación, hermano. Esto es un tema delicado, como dijimos que no íbamos a entrar, pero entramos un poquito, pero nos salimos otra vez.
y vemos en ese, vamos al verso 19, ¿verdad? Gloria a Dios. Verso 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto habla de la creencia. Que hablamos, ¿verdad? Que la fe como creencia, ¿verdad? O la fe como experiencia, ¿verdad? Como experiencia que nos hace vivirla, operarla. La fe como creencia es, tú crees que Dios es uno. Y le sigue diciendo, bien hace, ¿verdad? Eso no está mal. Pero también los demonios creen. Los demonios saben que Dios es uno también y tiemblan. ¿Qué es lo que yo quiero recalcar con esto, hermano? Los judíos recitan una frase, perdón, que se llama el Shema Israel o el Shema judío, que ellos citan, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, verso 4, esa parte de la Torah, y para ellos esto es básico, fundamental, ¿verdad? Para el judaísmo. Y ese verso que está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero con creer que Jehová era uno, no bastaba, hermano. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Tú crees que Dios es uno, ¿verdad? Haces bien, ¿verdad? Pero aún los demonios creen eso y los demonios se salvan. Los demonios están en la voluntad de Dios. Obviamente y definitivamente no. Así es que no nos basta con creer que Dios es uno, amigo judío, ¿verdad? Como le estaba diciendo a ellos. De eso no te aprovecha nada, eso no funciona así porque los demonios también creen que Dios es uno. Y hoy en día todavía los judíos hacen ¿verdad? Dicen que cuando están en problemas o cuando van a morir, recitan esa, pero es un recital, esto es la misma dinámica, ¿verdad? Mental en los tiempos, ¿verdad? Cuando los profetas le estaban vaticinando, ¿verdad? Al pueblo de que venía juicio, que venían enemigos que los iban a aplastar. Nosotros estamos en el templo, como si el estar en el templo de Dios fuera un antídoto para la DJ o para la adversidad. No es. Y con decir creo que Dios es uno, tampoco es un antídoto, ¿verdad? Tampoco es una clave para que diga que tú estás en la voluntad de Dios. Los judíos estaban bien fuera de la voluntad de Dios y porque estaban en el templo haciendo sus ritos, ellos se creían salvos. Que Dios nos libre a nosotros, ¿verdad? De creernos salvos nada más porque una vez, ¿verdad? De creernos a salvo, ¿verdad? Y como que estamos del todo bien, porque una vez creímos en nuestro intelecto, ¿verdad? Que Jesús era el Hijo de Dios, esa fe en Jesús. No basta. No basta porque no produce nada, no aprovecha para nada, hermano. Hay que hacer estas cosas que nosotros estamos estudiando ahora y que Santiago con tanta sabiduría, con tanta asertividad, con tanta certeza, él nos está diciendo a nosotros, porque eso es a nosotros, ya aquellas personas, ¿verdad? Pasaron a la historia. El verso 20 dice de la siguiente manera, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esto, parafraseando esto, dice, ¿quieres que te diga más, verdad? Sobre tu fe vacía, hombre vago, hombre soñador, hombre vacío de obras, hombre cristiano encubierto. ¿Quieres que te siga explicando el asunto de que la fe sin obras es muerta? Y procede a eso, ¿verdad? O sea, Santiago tenía argumentos, ¿verdad? Abundantes, ¿verdad? Porque él estaba viendo, él estaba en el campo de batalla, ¿verdad? Cómo se estaban desarrollando las cosas, cómo había persecución, ¿verdad? Cómo el evangelio tenía tantos enemigos y encima de eso los propios cristianos convertidos estaban un poquito desorientados.
Y Pablo los orientó a ellos en aquel tiempo y nos orienta a nosotros en nuestro tiempo de ahora. Entonces, ¿cómo sigue, verdad? ¿Qué sigue más diciendo Santiago sobre esta fe sin obras siendo cadáver? Entonces pasa a los versos 21 al 24. Del 21 al 24 nos da el primer ejemplo, ¿verdad? Da dos ejemplos, pero del 21 al 24, Santiago habla de ese personaje, ¿verdad? Venerado, ¿verdad? Por el pueblo judío, que era Abraham. Y dice, y le vamos a leer, ¿verdad? Dice, el 21 al 24 dice de esta capítulo 2 de Santiago, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue justificado por las obras, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. El verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire qué interesante, hermano, que está diciendo Santiago que fue justificado Abraham por las obras, ¿verdad? Porque él obedeció, ¿verdad? Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y él, ok. Y fue y preparó y salió. Y llevaba al hijo, llevaba el cuchillo. Y todo el tiempo Abraham hablaba con la fe de que iban a bajar juntos. Y todo el tiempo cuando Isaac le preguntaba, pero tenemos todo, pero falta el sacrificio. Y Abraham le dijo, Dios proveerá, que es el famoso Jehová Jireh, Dios lo proveerá. Pues mire, a pesar de que Abraham fue justificado por sus obras, ¿verdad? Como lo dice bien Santiago aquí, pero Abraham no se conoce como el padre de las obras, ¿verdad que no? Se conoce como el padre de la fe, porque su fe en Dios fue lo que lo movió, fue lo que lo convenció, ¿verdad? Fue lo que lo hizo creer que todo iba a salir bien. Así que, hermano, actuar en fe, lo que sea que el Señor nos pida, aunque sea en contra, ¿verdad?, de lo que nosotros amamos o queremos o pensamos, hay que actuarla. Si Abraham hubiese dicho, I don't think so, yo no, eso sí que no, pídeme lo que sea, menos el hijo mío, y seguimos siendo amigos, yo te hago todo lo que tú quieras, menos sacrificarte al hijo, quizás seguía teniendo la fe en Dios, pero al no obedecer, no hacer la obra, pues hubiese fallado en esa prueba, hermano, hubiese sido encontrado desaprobado. De eso se trata, hermano. Dios nos prueba cada día. Dios nos prueba cada día. Abraham fue probado y porque actuó fue movido, ¿verdad?, en esa fe, y llegó hasta el altar de piedra y tenía el cuchillo levantado ya, listo para ¿verdad?, para aceptarle ese corte de gracia, o de desgracia, ¿verdad? El ángel lo aguantó y proveyó, como dijo, ¿verdad?, el corderito. El verso 22 lo quiero leer porque quiero que nos lo grabemos, ¿verdad? Que nos lo grabemos. Si nos aprendemos este verso 22, estoy conforme con la clase. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Están inseparables, hermano. Inseparables. La fe tiene que actuar con nuestras obras, y porque la fe se perfecciona en las obras. Seguimos adelante con el segundo ejemplo, ¿verdad? Que está el verso 25, que dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Nos encanta ese pasaje porque vemos cómo Dios, ¿verdad?, es poderoso, cómo Dios es potente, es impresionante, al punto de que esa gente
de Jericó estaban que las rodillas le temblaban, ¿verdad? Porque tenía ese pueblo, ¿verdad? Listo para entrar por sus murallas. Pero todo Jericó sabía que ese pueblo ya venía con unas experiencias en el desierto portentosas y tenían miedo, pero no actuaron, ¿verdad? Nadie salió con la bandera blanca para decirle. Sin embargo, esta mujer, ¿verdad?, de mala reputación, actuó y escondió, ¿verdad?, a los espías, y allí ella misma hicieron pacto con ella, ¿verdad? Y al punto de que en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, ¿verdad?, en lo que se llama, ¿verdad?, el Salón de Fama de los hombres de la fe, aparece Rahab también allí, como una de las personas cuya fe, ¿verdad?, fue tan importante como que Pablo la menciona, ¿verdad?, junto con eso, con Abraham y con toda esa, ¿verdad?, gama de patriarcas y personajes bíblicos. Así es que Rahab actuó, ¿verdad? Actuó, no se quedó en el susto, en el miedo de que venía ese pueblo a atacarlo, sino que actuó. Eso nos toca a nosotros también. Ese es el segundo ejemplo que le da Santiago, ¿verdad?, que es diciéndoles de otras maneras cómo es que la fe sin obras es muerta. Entonces, los envió por otro camino. Astuta, gloria a Dios. Y el verso 26, con el que, ¿verdad?, terminamos el pasaje, también es un verso dramático. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso es, el que no entienda eso, hermano, el que no le tiemble ¿verdad?, la conciencia, el corazón, el pecho, con esas palabras, está anestesiado o algo así. Porque Santiago compara a un cristiano que no tiene obra con un cadáver, está muertecito, no tienes ningún signo vital, nada dice que estás vivo porque no tienes obras, ¿verdad? Entonces, trayendo, ¿verdad?, la palabra de la sabiduría a esto que hemos hablado, tenemos que decir, ¿verdad?, que es sabio y prudente, ¿verdad? Es sabio y beneficioso que nuestra fe se manifieste, ¿verdad?, en nuestro diario vivir a través de nuestras obras, hermano. Que nuestra fe se manifieste en nuestro diario vivir a través de obras que hagamos, ¿verdad? Esto es lo que espera nuestro Dios de nosotros, ¿verdad? Que no seamos cristianos encubiertos, que no seamos cristianos metafísicos o esotéricos, ¿verdad? Que estemos en esa meditación, en esa filosofía, sino que nuestra creencia se traduzca, ¿verdad? Nuestra fe se traduzca en obras. Entonces, hermano, este es el broche de oro que quiero para esta lección. Se encuentra, y se lo voy a leer, ¿verdad? Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, los versos 35 y 36. Y dice de la siguiente manera: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Yo creo que usted me diga qué de esas cosas que se mencionan allí, ¿verdad? Este pasaje, ¿verdad?, para las personas, ¿verdad?, que no conocen mucho el Evangelio, se encuentra, ¿verdad?, en el pasaje que se titula El juicio de las naciones, ¿verdad? Y es cuando el maestro separa, ¿verdad?, las ovejas de los cabritos. A las ovejas pone a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y a los de la derecha, ¿verdad?, les dice estas palabras, ¿verdad? Ninguna de estas cosas, ¿verdad?, tiene que ver con fe, con predicación, ¿verdad?, con cántico, ¿verdad?, con adoración. Tiene que ver con, ¿verdad?, con prosperidad, ¿verdad?, con voz elocuente, ¿verdad?, como era Apolos, ni con nada, hermano. Aquí de lo que está hablando el Señor
¿verdad? Es de obras. Tuve hambre y me diste de comer. Es una obra. Darle comida al hambriento, ¿verdad? Es una obra. Darle bebida al sediento es una obra, ¿verdad? Recoger al forastero, una persona que se encuentre perdida. Trata de ayudarlo, hermano. Trata de ayudarlo. Personas que tienen necesidad de ropa, ¿verdad? De vestimenta. Cúbrelo. Visita a los enfermos. Yo me río porque esa es mi vida, ahora esa es la historia de mi vida. Lo único que los enfermos van más, me visitan a mí que yo a ellos. Y en la cárcel vinisteis a mí. Los presos, ¿verdad? Por causa de la justicia de Dios, ¿verdad? También hay que visitar a los confinados. Entonces, las ovejas le preguntan al Señor, pero ¿cuándo hicimos nosotros esas cosas? Y Jesús le remata, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Ahora, para finalizar esa clase, Jesús le dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Repito, Jesús le dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Al prójimo. Al prójimo. Así es que no quiero añadirle más a esta clase, hasta aquí esta parte. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú has preservado esta palabra por tantos y tantos y tantos siglos, Señor, para nuestro beneficio, Señor, para que nosotros en esta hora la recibamos, Señor, la obedezcamos, Señor, y la hagamos. Que no seamos cristianos encubiertos, Señor, que no seamos cristianos a medias, sino que nos lancemos, Señor, a hacer esas obras que tú preparaste para nosotros desde el principio, Señor, para que anduviéramos en ellas. Gracias una vez más, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los pastores, a los evangelistas, Señor, y bendice a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén, hermano.